Bienvenidos nuevamente a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio damos visibilidad a los héroes de nuestra Iglesia, hombres y mujeres que en silencio llevan la esperanza verdadera de Cristo a quienes más lo necesitan. Por supuesto, es un momento oportuno para dar a conocer la Iglesia sufriente, perseguida y necesitada. México registra los niveles más altos de violencia en los últimos 6 años. En regiones muy afectadas por los conflictos entre grupos criminales como Guerrero y Michoacán, la Iglesia también se ve asediada. Es el caso de nuestro testimonio del día de hoy. El padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, institución que lleva un registro documental de la violencia en esta diócesis. Gracias a nuestros colegas de ACN España, traemos esta entrevista. Escuchemos este revelador informe. También tenemos otros ejemplos de una iglesia, pues que se entrega en situaciones muy difíciles, a lo mejor no tanto por la persecución religiosa, pero sí por gran violencia social. Es el ejemplo del padre Filiberto Velázquez en México. Vamos a hablar de este país que pocas veces lo traemos aquí y en esta ocasión así lo vamos a hacer. Pues este país, México, ha registrado este año los niveles más altos de violencia de los últimos 6 años y en regiones muy afectadas por estos conflictos, sobre todo entre grupos criminales, como es en Guerrero y en Michoacán. Pues ahí la Iglesia también se ve asediada y sufre con su pueblo, ¿no? Porque cuando hay violencia nos afecta a todos. Vamos a trasladarnos hasta una de esas zonas más peligrosas, más conflictivas, que está directamente en la Sierra de Guerrero, y allí hemos hablado con el padre Filiberto Velázquez, que además es el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Es una institución, este centro, que documenta muy detalladamente la violencia que está perpetrándose en su diócesis y por eso atiende. El padre inició este año 2024, ha decidido aglutinar todos estos casos, estas incidencias, y considera que la violencia es más fuerte que en los últimos tiempos, como te he contado, en su parroquia está muy afectado. Y hemos contactado con él y en declaraciones a nosotros Ayuda a la Iglesia Necesitada decía que se siente como un capellán en guerra. Padre Filiberto nos decía que es un capellán de guerra en un sitio donde hay un conflicto. No lo hay oficialmente, pero que allí hay mucha violencia. Desde hace 3 sexenios, cuando inició la famosa llamada guerra contra el narcotráfico y que generó que muchos de los grupos de crimen organizado se fracturaran en pequeños grupos, comenzaron a haber un conflicto de territorio, de control de territorio de estos grupos. Se ha agudizado aquí en Guerrero, donde de un solo cartel se fraccionaron unos 14 grupos, y de los cuales se han ido reforzando a lo largo de los años, y que ahora primordialmente hay 3 grupos en esta región amplia del estado de Guerrero, donde están 4 diócesis, y que cuando empiezan a pelear vemos el uso de tecnología, como en Gaza, como en unas zonas de conflicto, usando drones, desde los drones lanzando artefactos explosivos, generando aparte del pánico, que las personas se desplacen. Entonces ir a estos lugares significa ir con chaleco antibalas, ir con casco, ir con escoltas, con vehículo blindado, como si estuviéramos en una zona de guerra. Por eso eso es lo que yo comentaba, porque básicamente estamos en una guerra no declarada, pero donde existen todas las cosas que vemos en una guerra, como es el desplazamiento, las masacres y todo esto que afecta a la población y a la propia iglesia. Es tremendo, parece una zona de guerra. ¿Cómo se da esa violencia, padre? ¿Qué consecuencias tiene para la vida de esa comunidad de Guerrero y también para el resto de la iglesia? Pues mira, México mayormente es católico, y las comunidades religiosas tienen una
pues una fe popular muy amplia, pues no nosotros lo heredamos de los españoles, las procesiones y todas estas manifestaciones que son importantísimas para la comunidad, que se dejan de hacer. Por ejemplo, que nosotros no podemos llegar a un lugar a poder celebrar la Eucaristía, que no podemos llegar a celebrar matrimonios. En medio de estos conflictos se tuvieron que suspender unas bodas comunitarias que había en una comunidad en específico en la sierra, y pues es esto, ¿no? O sea, tanto la vida ordinaria como la vida pues de fe de las personas se ve afectada por la violencia, y pues porque no se puede entrar a esos lugares. Estamos hablando de México, ¿eh? Sí, Atención. sí, cuidado. Y es que en los últimos 18 años 40 sacerdotes han sido asesinados en este país por esta violencia. Padre, usted ha sobrevivido a 2 ataques armados y actualmente está amenazado de muerte. Ya nos ha contado un poco, pero ¿cómo vivir bajo estas circunstancias y qué papel juega la fe en ellas? Pues primeramente la fe nos ayuda a superar el miedo. La gente en nosotros pues busca un aliciente, busca un soporte donde ellos puedan pues agarrarse en estas circunstancias difíciles, y claro que pues nosotros mismos tenemos que hacernos los fuertes, tenemos que tener esa fortaleza para poder, inclusive en medio del miedo y con las precauciones, ¿verdad?, posibles que están a nuestro alcance, pues poder seguir estando presente. Yo creo que la presencia, la escucha, es lo que la Iglesia sabe hacer desde hace mucho tiempo, desde su fundación por Jesús, estar presente en medio de las dificultades, y por eso no podemos de una u otra manera pues tirar la toalla ante esta realidad. Tenemos que mantenernos y ser ese soporte para las personas. Bueno, yo a la Iglesia Necesitada siempre nos trae testimonios donde podemos comprobar que en esas situaciones de esa magnitud de guerra y de vivencia, la Iglesia es signo de reconciliación y esperanza. Pero en vuestro caso, ¿qué labor estáis haciendo? Nosotros creemos que para la construcción de paz se ocupa que haya pues reconciliación, que haya justicia. Para esto atendemos las víctimas que ha dejado la guerra, atendemos a las mujeres que han perdido a sus esposos por desapariciones o ejecuciones, ayudamos a sus hijos en una labor pues humanitaria y también en una atención integral. Entonces, en este acompañamiento a víctimas de violencia, a juventudes, y responder de manera humanitaria cuando existe un acontecimiento de desplazamiento, y pues realizar, ¿no?, toda esta presencia que significa para estas víctimas que la Iglesia esté con ellos. Realizamos misas mensuales para los desaparecidos, algunas otras actividades que de una manera llevan esperanza en medio de la tragedia que se vive de violencia. Siempre la esperanza en medio de la tragedia, de la violencia, ya sea por narcotráfico, por bandas criminales, ya sea en Nigeria por los yihadistas o ya sea en Pakistán por la ley de la blasfemia, son siempre un signo de esperanza. Agradecemos al padre José Filberto Velázquez desde México. Sobrecogedor el testimonio del padre Velázquez, quien nos contaba las dificultades de trabajar en este territorio mexicano a merced de los grupos violentos, teniendo que protegerse y tomar las precauciones propias de una zona de guerra. Por supuesto, las consecuencias para la población civil son inmensas. Allí la gente vive con temor y con la incertidumbre de no saber si en su día a día serán víctimas de esta violencia. Es el caso particular del padre José Filiberto, quien a pesar de estar amenazado de muerte, cuenta con humildad que es la fe en Cristo la que lo sostiene y le da aliento para continuar con su labor pastoral. Es verdaderamente esperanzador conocer testimonios como este, pero para que estos héroes silenciosos sigan llenando de esperanza nuestra iglesia, se necesitan la mano caritativa y generosa de muchos benefactores alrededor del mundo, como todos aquellos que nos permiten decir cada semana, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acn-global.org.
Recuerda suscribirte a nuestros canales y hacer clic en la campanita de YouTube para que no te pierdas nada de nuestros contenidos. Dios te bendiga.